Saludos familia, buenos días con todos. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares a través de este tiempo que lo hemos llamado compartiendo tiempo juntos. Siempre buscamos que estas reflexiones, estas enseñanzas sean para todos ustedes, para todos nosotros, motivos de alegría, de ánimo, de fe y de reflexión en medio de todo lo que día a día hacemos. Tal vez eres una de las personas que forma parte de aquellos que se les hace difícil escuchar la voz de Dios. Muchos de nosotros a veces queremos escuchar la voz del Señor, queremos que Él nos hable, seguramente de una manera audible, para saber qué dirección es la que debemos tomar o qué debemos hacer en ciertas circunstancias, puesto que en realidad a veces es incierto o no conocemos lo que deberíamos hacer. Si bien es cierto, Dios puede hablar audiblemente a todos y cada uno de nosotros, pero es posible que el Señor te haya estado hablando de muchas maneras y seguramente no has estado escuchando su voz. Puede ser que eso haya pasado. Lo que siempre debemos entender y saber con claridad es que el Señor siempre nos está hablando. En el libro de Job, en el capítulo 33, verso 14, Job dice lo siguiente: sin embargo, en una o dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Si te fijas claramente, el Señor siempre nos está hablando. El problema que muchas veces radica es que nosotros no entendemos quizás el lenguaje que Dios está utilizando para hablarte. Él constantemente está dirigiéndonos. Él constantemente está dándonos respuestas a nuestras peticiones. Y seguro Él quiere que escuchemos. ¿Para qué? Para que vayamos justo al destino que Él tiene para todos y cada uno de nosotros. Si pensamos por un momento y hacemos una pausa en la historia de nuestra vida y recordamos lo que las Escrituras nos dicen, en el principio Dios conversaba con Adán de una manera muy amigable en el paraíso. Ustedes recuerdan eso, dice claramente en Génesis. También Dios habló con Noé y le dijo que construyera un arca. Recordemos también que habló a Moisés a través de una zarza para que pudiese liberar al pueblo de Israel. Y asimismo habló cara a cara en el monte de Horeb, en donde el Señor le dio los mandamientos para que el pueblo pudiese recibirlo y escucharlo. Asimismo Dios habló con Abraham, a quien lo prometió un hijo. También, pues recordemos que él mismo le había pedido sacrificar a su hijo, y cuando vio la obediencia que tuvo Abraham, él lo detuvo de continuar con aquello que lo había pedido. Imaginémonos a Pablo en su camino o en su persecución, a los discípulos, se encontró con el mismo Señor Jesucristo, a quien habló en el camino. Pero podríamos pensar que eso fue de antes, pero ¿Dios está hablándonos todavía en los días actuales? ¿Cuál sería tu respuesta? Pues categóricamente podríamos decir que sí. Recordemos una historia cuando el pueblo de Israel transitaba por las tierras de Moab. El rey de este territorio, llamado Balac, ustedes pueden recordar esta historia, tuvo gran temor del pueblo de Israel. Recuerdan claramente que el pueblo de Israel fue sacado de la tierra de Egipto para llevarle a la tierra de Canaán, la tierra que fluye leche y miel. En esas circunstancias, Balac, uno de aquellos reinos en donde estaban, pues sitiados a través del desierto, quiso detener al pueblo de Israel porque sabían que Dios los acompañaba y que ellos tenían un gran poderío. Entonces, lo que hicieron fue llamaron al profeta Balaam. ¿Para qué? Para que maldijera al pueblo de Dios, ofreciendo mucho dinero a cambio. Qué cosas, ¿verdad? Veamos en la historia bíblica como así lo menciona en el libro de Números, capítulo 22, verso 12. Entonces dijo Dios a Balaam: no vayas con ellos,
ni maldigas al pueblo porque bendito es. Qué hermosas palabras. El pueblo de Dios es un pueblo bendito, para siempre recordarlos. Pero mira cómo habla Dios claramente a Balaam. Y a Dios había dado las instrucciones precisas a Balaam, que como escuchamos eran muy claras y muy consistentes. Pero entonces podríamos preguntarnos, ¿qué fue lo que motivó a este profeta a desobedecer la voz del Señor? No se sabe a ciencia cierta, seguramente fue el dinero, fue la fama, fue su actitud, su pensamiento. No lo sabemos con certeza, pero lo que sí sabemos es que finalmente Balaam desobedeció la voz de Dios. Muchos podríamos pensar que es algo insólito que un profeta de Dios haya desobedecido sus órdenes. Pero si nos damos cuenta en los días de hoy, hay muchas personas, incluso personas que creen y conocen y profesan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que de igual manera como Balaam están ignorando y desconociendo el consejo y la voz del Señor. Dios habla una y otra vez. De seguro el Señor siempre te está hablando, nos está hablando. El problema radica es que muchos no quieren o no queremos atender el consejo proveniente de Dios. Y es por ello que Dios se vale de muchas maneras, de muchas circunstancias para poder comunicar su mensaje. Avanzando en el libro de Números, y dice, y el asna vio el ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano, y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Entonces azotó Balaam al asna para hacerla volver al camino. Eso está en el siguiente versículo, que es Números 22 y 23. Como te das cuenta, el asna fue el último recurso que Dios utilizó para hablar al profeta. Puede ser que de la misma circunstancia, de la misma manera, el Señor está hablando a personas en los días de hoy y puede estar utilizando muchas circunstancias, muchas maneras. ¿Para qué? Para pedirte que lo puedas escuchar. Pero muchos a veces no aceptan su consejo por considerarlas inferiores a ellos o sencillamente porque no lo entienden. ¿Eres tú de esas personas? Seguramente que estás no capacitado, no abierto a escuchar la voz de Dios. Pues mira, en el siguiente verso, en el número 33, Números 22, 33, dice, el asna me ha visto y se ha apartado luego delante de mí. Estas 3 veces, y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti, y a ella dejaría. Eso fue las palabras del ángel que le dijo a Balaam. El asna, siendo un animal de carga y en ocasiones considerado como un animal un poco torpe, terminó mostrando, como nos damos cuenta, ser un animal más sabio que el mismo profeta. Y al final de cuentas, lo que ocurrió que pudo es salvar su vida. Es importante que nosotros podamos aprender que Dios puede usar a quien Él quiere o como Él quiere. De allí la importancia de poder cada uno de nosotros valorar a aquellas personas que están alrededor y que en cualquier momento pueden llegar a convertirse en un instrumento de bendición. Y nosotros a veces los desechamos. O otras maneras que asimismo pueden venir de la mano de Dios, pero que de igual forma nosotros lo dejamos a un lado. Piensa por un momento todas las asnas que Dios ha usado para hablarte, a manera de broma y con respeto, pero puede ser que eso esté pasando, así como pasó con este profeta que tuvo que el asna poder hablarle para hacerle dar a conocer lo que Dios estaba queriendo hacer y no lo escuchó. Puede ser que en los días actuales cualquiera de nosotros esté pasando por esa misma circunstancia. Familia, Dios trata a cada uno de nosotros como a hijos únicos. Ninguno de nosotros somos cristianos idénticos. Por eso,
Dios no habla a todos de la misma manera. Dios particulariza su voz con todos nosotros, pero de una manera individual. Consecuentemente, Dios te va a hablar de la manera que solamente tú necesitas. Recuérdalo muy bien. Dios habla a través de muchas formas, a través de su palabra, a través de su Santo Espíritu, a través de la naturaleza, a través de personas, de creyentes o no, por medio de sueños, por medio de circunstancias, por medio de la oración y muchas otras cosas que Dios las puede utilizar. Qué importante es que cada uno de nosotros pueda entender la manera que Dios pues nos está hablando a ti, a mí, de una manera muy personal. Escucha la voz de Dios. No seamos a veces necios e insensatos y en dejar y desobedecer aquello que el Señor día a día lo está haciendo con nosotros. Recuerda, Dios nos habla de distintas maneras. Si tenemos un corazón sencillo y humilde y abrimos nuestro corazón para poder entender y saber que Dios me quiere decir algo, pues el Señor te va a hablar. Así lo va a hacer. Abre tus oídos espirituales para que el Señor te dé ese entendimiento el día de hoy. Que Dios te bendiga.